sensorial de la leche. Pueden oler cada uno, cómo se les agrada, no les agrada, tienen olor a leche fresca o no. Rosita, ¿huele? Sí, leche fresca. Cuenten alguna historia. El decímetro está calibrado a 20 grados Celsius. ¿Dónde se van a fijarse? Aquí. 20 grados Celsius, ¿no es cierto? Algunos tienen 15 grados Celsius. ¿Ven? ¿No es cierto? Entonces 19.7. Será necesario hacer la energía corregida si esto tiene 19 está calibrado 19. ¿Será necesario o no será necesario? No, ¿no es cierto? No, porque si redondeamos esto 20 tiene, ¿no es cierto? No quiero contar ningún cuentito. Si no nos vamos a dormir fuera. ¿Triste? ¿Cuántos son? Es experto, pero... Es experto. ¿Cómo así? ¿Cómo se dice? ¿La leche? ¿De dónde se da la leche? Buen día, así era el día de la madre y vengo con mi hijita, con la gordita, hacia el salón de industrias. Así que les parece que los estudiantes nadie quiere. Ahorita que se estabilice y vamos a leer, ¿ya? Hacia abajo leemos, ¿no es cierto? Más una raya que tiene hacia abajo sería 31. 1.031 de densidad tiene esta leche. 0.031. Buena, mala. ¿Y en qué unidades está? Sí, es bueno. Bueno, ¿en qué unidades está? Grados Celsius. No, gramos por ml, ¿no es cierto? Bien, está muy buena esta leche. Y así pues les cuento de mi hijita. Le llaman a un rinconcito y le vamos a tener un número. Ya se van a preparar los jovencitos. Deben saber ustedes. Les digo eso porque se pueden reírse por lo menos. No, es un chiste. Otro chiste. No, es una canción, no es un chiste. Ahí dice que te han escrito, si estamos atentos. No era chiste, ¿no es cierto? Era una canción. Pero si no la hay, no sé. Es que también graciosos, pues, ¿no? A ver, esto. ¿Cuánto de temperatura tiene? Esta leche es un poco más sólido seco está incluso, más de 17. Si nos damos cuenta, lean, no es que yo nomás voy a hacerlo. A ver, ustedes por cuenta, no me digan que no tiene nada. Tiene 19.6. ¿Se realizará el o no? 9 casi, ¿no es cierto? ¿Se realizará la corrección o no? ¿Qué dice, señorita, usted? Sí, se realiza. Sí, dice. Sí. ¿Usted? ¿Cuánto? 19.9. Valeria, ¿se realizará? No, en serio. Sí. No tengo, o sea, recién me estoy adaptando a todo esto. No, tengo... pero no hemos hecho las prácticas con ustedes, los ejercicios. Sí, hemos hecho. Ya. Entonces no opinas. Ya. ¿Tú qué dices, Rosanita? ¿Haremos la corrección o no? ¿No? Y como tenemos 19.9, entonces no se hace la corrección. No es en el estándar. No, o sea, no es necesario porque si redondeamos va a ser 20. Sí. Esto también 20, ¿no es cierto? Ya ves, eso es, ¿ya? Entonces hay que estar más atentos. Mira, por ejemplo, esto, miren, a ver, podríamos decir que tiene 32 casi. Más abajo del 31 está. ¿Está? 1.030, más abajo está 31, más 1 es 32, ¿no es cierto? Nivelar el hidróxido. ¿En cuánto? El 0, 0. Este materialcito, ¿qué se llama?
Esta es la fenolftaleína, ¿no es cierto? ¿Cuántas gotas? 3 a 5 gotas. 2, 3. Ahora, vamos a ver. Ahí está. Y ustedes fíjense siempre en el... ¿Cuánto debemos echar de hidrógeno? No, en el cambio de coloración, jovencito. Ahí fíjense, ¿ya? Claro. Rosa palo. Rosa palo. Rosa palo nomás, ¿ya? Bueno, ahora sí, con la chance. La coloración sobre. Tiene, mira. Supuestamente no puede tener 10 10 grados también, no puede tener. un ml. Ajá. Acá 1 ml, o sea, cada uno de estos hace así. Acá es 5, acá es 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. No puede tener. Está mala la Está mal, sí. No, no está mala leche. El problema es este. Seguro que no, el hidróxido seguro que tiempo lo han pedido guardado. No, hay que regularlo mejor. Pero pueden practicar. No hay más este. La otra leche ya, pues la otra. Aquí lo ponemos. ¿Acá no? Ya que hemos tomado, ¿cierto? Bien, van a estar atentos ustedes también. ¿A mí? Es el reactivo de la fenolftaleína, dicho de acá. Se ve que sí han aprendido, ¿no? Sí, cuando estoy mirando mi celular aprendo. Vamos a ver. Ahí está, miren, incluso está calibrado este, pero no se nos checa. ¿Qué mami, si volteo para este lado? No voy a mirar opción. Para más tanto. No, pero ahorita aprovecha el agua para esperar. Bueno, No te desesperes, mamita. 9 se sube. Y van a ver que con agua de caño a 7 se va a esto. Esto puedes conformarlo con jovencita y traes agua de caño. aquí. Ahorita ustedes van a medir también, el pH cada uno de ustedes. Así que como Aldito, cuando así se entrarán ahí, entonces. ¿Qué se le ocurriría a ese muchacho? Ay, a ver, Rita. Mira, pareciera mentira, pero. ¿Qué hora es? 36. 6.4. Oye, ¿de presión? Llévate. Sí, no sé qué ha pasado. $6.3. No. Pero estoy un poco así. Más así de este. Ese leche. Perdón, se me cayó de Con canas. Vieja aburrida completamente. Refractómetro.
reflector. ¿Para qué se mira? Para medir la cantidad de soles que tiene la noche. Bueno, de personas. Veremos qué hacer. Mira, reflector. Entonces.